Una joven huérfana heredó de su tía una residencia de campo. Un día, decidió ir a recolectar setas en el bosque y se topó con un viejo avión abandonado. Cuando miró en su interior, quedó paralizada por lo que descubrió. Luisa se encontraba sola en una carretera desierta, sosteniendo un letrero de cartón en sus manos que decía San Pedro. La joven había utilizado un fragmento de carbón remanente de su hoguera de la noche anterior para escribir el nombre. En esta zona apacible apenas transitaban unos pocos vehículos, principalmente camiones de gran tamaño. El entorno circundante era tan tranquilo que daba la sensación de encontrarse en medio de la nada. Su ánimo se levantó ligeramente. Una camioneta familiar redujo la velocidad y se detuvo a su lado, y sus ojos se llenaron de inquietud. ¿Te diriges a San Pedro?, le preguntó una mujer. Luisa simplemente asintió con la cabeza y la señora indicó con un gesto hacia la parte posterior del vehículo, donde se encontraban varios niños descansando. Recién regreso de una excursión con estos niños y me gustaría poderte ayudar. Sin embargo, hay muy poco espacio disponible. Luisa, agradecida por su amabilidad, asintió con indiferencia en señal de aceptación. La mujer se dirigió hacia la parte trasera de la furgoneta. Sacó 2 botellas de agua, un sándwich en una bolsa y una banana de una nevera. Luisa, emocionada por la amabilidad de la mujer, simplemente le expresó su gratitud y la señora le deseó lo mejor, esperando que alguien más se detuviera y la llevará a su destino. Antes de marcharse, la chica colocó su letrero de cartón sobre la mochila y optó por tomar un descanso. Encontró un sitio junto a la carretera soleada y se sentó de espaldas al tráfico. Desenvolvió el bocadillo de atún que le habían proporcionado, le dio un bocado y lo consumió junto con la refrescante agua. De pronto, vio una figura en el horizonte y se trataba de un automóvil cuya forma se veía alterada por las ondas de calor emanadas del pavimento. Cuando el vehículo se acercó, la esperanza de Luisa se desbordó y gritó rápido, intentando hacerse visible, y al acercarse, el vehículo lo reconoció como una vieja camioneta Ford. Su paso se ralentizaba a medida que se acercaba a ella y sintió una oleada de optimismo. La furgoneta se detuvo a su lado sin molestarse siquiera en desplazarse al arcén de la carretera. La conducía un hombre mayor, su rostro sombreado por un desgastado sombrero de vaquero. Su aspecto podría haber parecido intimidante, pero esa impresión cambió en el momento en que habló. ¿Quiere que la lleve, señorita? Suba, pero solo si tiene una anécdota divertida que contar, dijo con una risita. El hombre se acercó para abrir la puerta del pasajero desde el interior y la joven, agradecida por su cálido comportamiento, le devolvió la sonrisa y subió su mochila a la camioneta. Una vez liberado del peso de la soledad y la incertidumbre, su viaje pareció de repente un poco más ligero y menos desalentador. Carlos, un hombre mayor, simpático y apasionado de la pesca, se presenta a la joven. Él pasaba la mañana pescando en uno de los numerosos estanques en las afueras de la ciudad. Mientras charlaban, Luisa compartió su destino, comentando: «Me dirijo a la vieja casa de los Morales». Carlos levantó una ceja con un toque de sorpresa en sus ojos. «La casa de los Morales. No he visto a nadie allí en mucho tiempo. De hecho, vivo justo enfrente a ella. ¿Estás segura de que es allí a donde te diriges?». Cuando entraron en la ciudad, les recibieron las amplias calles, bordeadas de majestuosos pinos que proyectaban sombras borrosas sobre la calzada. La belleza escénica se vio ligeramente empañada por el chirrido de los frenos de la furgoneta de Carlos, que sonrió tímidamente a Luisa, reconociendo el ruido. «Bienvenida a casa», declaró Carlos, señalando a la derecha, donde se veía una casa en ruinas. «Gracias, señor Carlos».
Luisa respondió con voz llena de gratitud. Supongo que lo veré más seguido ya que es mi vecina. Carlos rió entre dientes. Oh, estoy segura de eso. Cuídese y adiós. Luisa se quedó mirando la casa envejecida frente a ella. Puede que no haya sido grandiosa, pero ahora era suya y sintió una sensación de gratitud. La hierba salvaje y los hierbajos que antes habían sido un prado la trajeron de vuelta a la casa de sus padres, donde recientemente había limpiado una maleza similar. Los recuerdos de sus padres la buscaron causando una opresión en su pecho. En realidad, Luisa no necesitaba establecerse en San Pedro ni en ningún lugar en concreto. El camino abierto podría haber sido su refugio, pero tras la devastadora pérdida de sus padres, el mundo parecía vacío de significado. Fue la tía Mercedes, la media hermana de su madre, quien gentilmente la había persuadido para que viniera a San Pedro y viviera en la antigua casa de la familia, y ella no quería decepcionar a su tía, quien claramente tenía su mejor interés en el corazón. Luisa tenía una misión en su interior. Sabía que necesitaba estabilidad y un descanso de sus pensamientos errantes. Realmente lo necesitaba. Había crecido en un hogar donde el alcohol era una presencia diaria desde sus primeros recuerdos. Recuerda que sus padres se daban el gusto todos los días. Entre semana empezaban a beber después del trabajo y los fines de semana a primera hora de la tarde. Su madre Antonia se tomaba casi una botella entera de vino al día, mientras que su padre, Mauricio, tomaba unas 6 cervezas al atardecer y a menudo se mostraba visiblemente ebrio. En un intento de ocultar su hábito, Antonia escondía muchas botellas de vino y vasos en varios lugares de la casa, y, durante los años de instituto de Luisa, el hábito de beber de sus padres se intensificó. Cuando sus amigos venían a visitarla, sus padres, borrachos, solían avergonzarla con fuertes discusiones delante de ellos. Como hija preocupada, había intentado abordar el problema cuando era más joven, pero sus esfuerzos se habían topado con el rechazo y la actitud defensiva. Antonia, convencida de que era una buena madre y de que sus acciones estaban justificadas debido a su estresante trabajo, creía que sus métodos de relajación no eran asunto de nadie más que de ella misma. Mauricio, en lugar de apoyar las preocupaciones de Luisa, parecía facilitar los hábitos de Antonia, comprándole regularmente vino y cigarrillos. Cada vez que la chica intentaba expresar su preocupación por el consumo excesivo de alcohol de sus padres, era ignorada airadamente y ellos insistían en que no tenían ningún problema, alegando que no eran como los borrachos que veían por la calle. Se pusieron contra Luisa, acusándola de ser crítica y de no apreciar sus esfuerzos como padres. Aunque Luisa no podía negar su amor y afecto hacia ellos, se sentía profundamente preocupada por su constante actitud de negación. El calvario diario se convirtió en demasiado para ella, y ver a sus padres borrachos cada noche hizo que se mostrara cada vez más reacia a estar con sus padres durante toda su adolescencia. La tumultuosa relación entre Luisa y sus padres se hizo cada vez más difícil. Cuando la joven llegó a su segundo año de instituto, las cosas se habían agravado hasta el punto de que sus padres se separaron brevemente al darse cuenta de que no bebían cuando estaban separados. Luisa tomó la iniciativa y les convenció para que fueran a rehabilitación, y tras varios meses de sobriedad, se reencontraron y aseguraron a su hija que iban por un camino más sano. La chica fue a la universidad y su corazón estaba más liviano de lo que había estado en los últimos años. Los primeros meses fueron felices. Prosperó académicamente y se deleitó con la noticia de que sus padres seguían sobrios. Durante los siguientes 6 meses todo parecía ir por buen camino.
Llamaba con frecuencia a casa charlando con sus padres y sus conversaciones siempre eran edificantes. Sin embargo, durante sus primeras vacaciones de primavera en la universidad, el mundo de Luisa se puso patas arriba mientras se preparaba para regresar. El despacho de la universidad la citó para una reunión seria y le informó de que un incendio había arrasado la casa familiar. Inmediatamente preguntó por sus padres, pero en el despacho apenas tenían información y le aconsejaron que regresara a casa enseguida. El viaje de vuelta a su ciudad natal fue angustioso. En el fondo, temía lo peor para sus padres, pero una pequeña parte de ella se aferraba a la esperanza de que tal vez hubieran sobrevivido. A su llegada, la devastadora verdad se reveló ante ella. Después de que la joven se marchara a la universidad, sus padres habían vuelto a beber en secreto, ocultando su recaída durante las conversaciones telefónicas con Luisa. El fatídico día del incendio ambos estaban ebrios y se habían quedado dormidos descuidadamente con cigarrillos encendidos, lo que provocó el trágico incidente. De pie en la entrada de la antigua casa, Luisa respiró hondo y abrió la puerta principal de un empujón. Fue recibida de inmediato por una nube de polvo que le causó un estornudo. A pesar de que la casa mostraba evidentes señales de haber sido abandonada durante mucho tiempo, ella se alegró de encontrar algunos muebles antiguos que aún estaban en buen estado. Puso su mochila en una silla, se tomó un instante para concentrarse, respirando profundamente y exhalando lentamente, y abrió los ojos con determinación. Se arremangó las mangas preparándose para la limpieza masiva que le esperaba, pero justo cuando empezaba a hacer algunos progresos, un inesperado golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Quién es?», gritó con voz teñida de precaución. Abriendo la puerta, fue recibida por una mujer de cara amable de unos 40 años. Sus ojos brillaban de curiosidad. «No pude evitar notar a alguien moviéndose por aquí», la mujer dijo con una sonrisa. «Nunca pensé que volvería a ver a alguien en este viejo lugar». Sintiéndose ligeramente a la defensiva, Luisa explicó: «Es la casa de mi tía Mercedes. Ella me envió aquí». El rostro de la mujer se suavizó con simpatía. «Oh, querida, este lugar ha visto días mejores. Por cierto, todos me llaman Claudia». Entrando para echar un vistazo, la mujer sacudió la cabeza ante el desorden. «¿Estás planeando quedarte aquí? Hay mucho que arreglar». Luisa, sintiendo una mezcla de vergüenza y con determinación, respondió: «Es lo que tengo. Haré lo mejor que pueda para arreglarlo». Claudia, con un brillo en sus ojos, dijo: «Quizás si te ayudamos un poco, mi familia y yo podamos echarte una mano. Será más rápido y más divertido con más personas». Sorprendida por la generosa oferta, Luisa comenzó a declinar, mencionando sus limitadas finanzas. Pero antes de que pudiera terminar, Claudia la sorprendió con una sonrisa tranquilizadora. Luisa parpadeó sorprendida cuando Claudia levantó una mano interrumpiéndola. «Entiende esto. Nuestro pueblo es como una familia unida. Olvídate del dinero aquí. Cuando alguien quiere ayudar, simplemente lo hacen. Si van en serio, te lo harán saber sin rodeos». La chica asintió un poco abrumada por la genuina amabilidad. «Gracias, soy Luisa». Claudia sonrió. «Un número encantador, Luisa. Solo dame un momento y vuelvo enseguida». Antes de que la joven pudiera recuperar el aliento, la puerta se abrió de nuevo. Claudia volvió con un hombre alto y una chica joven. «Este es mi marido. Carlos es genial con las herramientas y ayudará en todo. Y este rayo de sol es Amanda, nuestra hija. Carlos, Amanda, esta es Luisa». Luisa se rió recordando su viaje a la ciudad. «En realidad, el señor Carlos ya me había traído aquí». La mujer lo miró fingiendo indignación. «¿Por qué no me lo habías dicho?». Carlos le guiñó un ojo a Luisa. «Si lo hubiera hecho, te hubiera robado la sorpresa del anuncio de tu nueva amiga». Todos se rieron y el ambiente era amigable y tranquilo.
La comunicación entre Claudia y Carlos era placentera y se podía apreciar claramente el cariño que se tenían el uno al otro. A medida que transcurría el día, el equipo recién formado logró avances significativos y la vivienda, aunque todavía requería reparaciones, iba camino hacia la transformación en un hogar. Mientras se sentaban a comer la comida que Amanda había preparado, Claudia comentó mirando alrededor con aprecio: «Tenemos más que hacer, pero ya se siente más cálido, más como un hogar». Luisa sonrió afectuosamente. Sus ojos reflejaban la gratitud que sentía. La transformación de la casa era impresionante, con las delicadas blondas y toallas de Amanda aportando un toque hogareño. El espacio se había convertido en acogedor y todos se acomodaron alrededor de la mesa. Le contaron a Luisa las historias de la ciudad y su comunidad vibrante. Mencionaron las bayas abundantes y setas que podrían encontrarse en los bosques cercanos, pintando una imagen de una ciudad abundante en regalos de la naturaleza. En un momento dado, Claudia dijo juguetonamente: «Espera, Luisa, pronto te encontraremos un trabajo y, quién sabe, tal vez incluso un marido». Luisa se rió con ganas y respondió: «¿Por qué iba a necesitar un marido? Estoy perfectamente satisfecha sola». Los ojos de Claudia brillaban con picardía. La mayoría de la gente acaba encontrando a alguien con quien quiere compartir la vida, formar una familia y envejecer juntos. Así, a veces, la gente se olvida de sus seres queridos. Claudia se inclinó hacia ella y su expresión se suavizó. «Luisa, no conozco el estado de tu pasado, pero este sonido tiene una forma de mostrar a la gente el lado positivo de la vida y de las relaciones. Solo tienes que darle un poco de tiempo». En los días siguientes, Luisa empezó a integrarse en la comunidad y se dio cuenta rápidamente de que podía realmente relajarse con esta gente. Antes de percatarse, la joven consiguió empleo en la guardería local. El salario no era muy generoso, pero era suficiente. Además, gracias a la amabilidad genuina que a menudo recibía de sus vecinos en forma de comidas o prendas de segunda mano, lograba ahorrar más de lo que gastaba. Los habitantes del pueblo demostraban una gran amabilidad. Precisamente el día anterior, mientras Luisa regresaba a su hogar después de su jornada laboral, el anciano señor Medina la había saludado con una amable sonrisa. «¿Terminaste con el trabajo del día, Luisa?», preguntó. «Sí, señor Medina», contestó preguntándose qué quería. «Deténgase un momento con nosotros. Tenemos algo para usted». Aunque un poco cansada, Luisa decidió ver lo que el señor Medina tenía en mente, y cuando se acercó a la entrada de su casa, la señora Medina ya estaba allí saludándola con una brillante sonrisa. A su lado había 2 grandes cubos rebosantes de verduras frescas. «Nuestro jardín ha sido generoso este año», exclamó la señora Medina. «Mira estos tomates y pepinos. Si no puedes terminarlos todos, puedes envasarlos. No hay nada como el sabor de los encurtidos caseros durante los meses fríos, ¿sabes?». Luisa se quedó momentáneamente sorprendida, insegura de si pudiera soportar llevar tanto peso. La señora Medina la tranquilizó y le dijo que no se preocupara. «Querido Alfonso», le dijo a su nieto, «ayúdala a llevar todo a la casa de Luisa». En el poco tiempo que llevaba en la ciudad, Luisa había experimentado y aprendido mucho. Claudia y Amanda le habían enseñado a cultivar el huerto, que con la ayuda del tractor de Carlos se había acondicionado y ahora estaba prosperando. Incluso se acostumbró al entusiasmado gallo de Claudia, que parecía especialmente feliz de anunciar el amanecer justo debajo de su ventana. Con un día libre por delante, Luisa decidió pasar la tarde enlatando verduras, pensando en las reconfortantes comidas que le proporcionarían en los meses más fríos. En el mar de caras y casas familiares de su barrio, una destacaba como un enigma. Justo al lado de su casa,
la residencia de una anciana a la que aún no conocía, la señora Rodríguez. Luisa la había visto de vez en cuando. Una vez sus miradas se cruzaron, y recordando la penetrante ojeada que le había dedicado la señora Rodríguez, tuvo la sensación de que sus caminos se cruzarían tarde o temprano. La joven disfrutaba de la rutina. Sus paseos diarios de ida y vuelta al trabajo seguían la misma ruta, un ritmo predecible que le resultaba reconfortante. Sin embargo, una tarde, cuando el sol proyectaba un cálido brillo dorado sobre la ciudad, una ligera desviación de su ruta habitual la llevó a un encuentro inesperado cerca de la tienda del señor Jonás. Junto a un cubo de basura verde había un frágil perro cubierto de barro que parecía famélico. Su huesuda estructura se hacía evidente a través de su pelaje enmarañado, mientras intentaba desesperadamente encontrar un bocado en una caja de pizza desechada. La visión del perrito impresionó a Luisa, que siempre había sentido cariño por los perros y conocía muy bien el amor puro que proporcionaban. Con precaución, se acercó al animal aparentemente abandonado, extendiendo suavemente la mano para que la olfateara. Tras un breve momento de vacilación, la cola del perro empezó a moverse, aceptando su gesto de amabilidad. Impulsada por la fragilidad del perro, decidió llevárselo con ella, utilizando su bufanda como improvisada correa, y emprender el viaje de vuelta a casa. Una vez en casa, el primer tratamiento para el perro fue un baño caliente y reconfortante. Luisa se rió al ver cómo el agua pasaba de transparente a turbia, revelando un brillante pelaje dorado. Reflexionando sobre su encuentro fortuito y el nuevo comienzo que se le ofrecía al perro, decidió llamarle Chico. Tras su adopción, la vida de la joven estuvo salpicada de frecuentes visitas al veterinario, compras de juguetes para perros y exploración de la variedad de alimentos que le ofrecía a Chico. Rápidamente descubrió su amor eterno por las pelotas de tenis. Sus ratos de juego en el patio trasero consistían principalmente en interminables rondas de buscar y traer, de las que Chico parecía no cansarse nunca. Su vínculo, fomentado a través de la confianza y las experiencias compartidas, se hacía más profundo cada día. Ahora, la rutina de Luisa tenía una nueva incorporación. Sus mañanas comenzaban con refrescantes paseos por el parque, en los que Chico perseguía enérgicamente todo lo que se movía. Las tardes estaban reservadas para acurrucarse en el sofá y enseñar a su perrito nuevos trucos. Pero como todos los seres, Chico tenía sus peculiaridades. Era su ladrido persistente, y cada vez que la joven se ausentaba, se aseguraba de que todo el vecindario supiera que la echaba de menos. Un día especialmente soleado, mientras jugaba en el jardín, la atención de Chico pasó de una pelota de tenis en el aire a un furtivo mapache que intentaba asaltar el cubo de la basura. Ladró atronadoramente defendiendo su territorio del intruso y de repente la puerta de la casa de al lado se abrió de golpe y la señora Evelyn Rodríguez salió con una irritación evidente en la cara. «¿No puedes mantener a ese perro callado?», exclamó señalando acusadoramente a Chico. Luisa trató de calmar al perro. «Le pido disculpas, señora Rodríguez, él solo se asustó por el mapache». La señora Rodríguez claramente no se apaciguó, pero cuando Luisa estaba a punto de volver a entrar en casa, oyó una voz más suave que la llamó desde su casa. «Espera, mamá». Un hombre más joven salió de la casa de la señora Rodríguez haciendo señas de calma con sus manos levantadas. «Disculpe por eso», dijo presentándose a Luisa con una sonrisa amistosa. «Soy Ernesto. Mi mamá siempre ha sido un poco arisca con los perros, especialmente los ruidosos». La joven, sorprendida y agradecida por su intervención, asintió con la cabeza. «Entiendo, Ernesto, Chico todavía se está acostumbrando a su nuevo hogar y estoy trabajando en este adiestramiento. Pido disculpas por las molestias».
Con una sonrisa tranquilizadora, Ernesto se retiró al interior de la casa y a través de la puerta ligeramente entreabierta se oyeron los débiles murmullos de una discusión acalorada en la voz de la señora Rodríguez. Esto hizo a Luisa preguntarse si era realmente solo los ladridos de su perro lo que la había molestado o si había más en la historia. Sentada en la terraza, Luisa se sentía en conflicto. Adoraba a Chico, pero también reconocía su responsabilidad de garantizar la paz y el bienestar de sus vecinos. ¿Encontrar un nuevo hogar para Chico sería la mejor decisión? Ensimismada en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Claudia se acercaba, hasta que su amiga comentó su expresión de preocupación. Luisa le cuenta a Claudia el incidente con la señora Rodríguez y para su sorpresa, ella se ríe con una sonrisa cómplice. Claudia le cuenta algunos datos sobre la señora Rodríguez que ayudan a Luisa a darse cuenta de que el principal problema podría ser otra cosa. Después de todo, Claudia y Evelyn compartían el mismo padre, John. Las hermanas habían crecido bajo el mismo techo con John y Elena, la madre de Claudia. John siempre había deseado que sus hijas estuvieran cerca para asegurar su vínculo. Incluso le compró una casa al otro lado de la calle, pero la tragedia se desató cuando éste murió a los 65 años. La animosidad entre la primera esposa, María, y la segunda, Elena, era palpable, y este rencor se extendió a la relación entre las hermanas, y los desacuerdos entre Claudia y Evelyn eran frecuentes. Aunque ambas tenían sus propias familias, un fatídico día, una discusión especialmente acalorada, terminó con Evelyn deseándole la muerte a Claudia. Aquel comentario hiriente creó una brecha que duró más de 15 años. Claudia le confesó a Luisa que siempre había estado dispuesta a reconciliarse, pero que el orgullo de Evelyn se erigía como una gran barrera. Luisa intuyó que tal vez el enfado de Evelyn por la coincidencia tenía más que ver con Claudia. Ver a la familia de Claudia brindando su cariño a Luisa podría haberle dado envidia. Esa misma tarde, Amanda vino con una cesta llena de setas frescas y Luisa bromeó. ¿Ya es temporada de setas? Amanda sonrió con descaro. Hay un denso bosque justo detrás de tu patio trasero. Si entras, asegúrate de que no te adentres demasiado. Es enorme y es fácil perderse. A la mañana siguiente, Luisa cogió una vieja cesta del desván y se dirigió al bosque con Chico, que la acompañaba ansioso por cada lado. Mientras se abrían paso entre los árboles, la joven volvió a pensar en las hermanas. Siendo hija única, el concepto de una animosidad tan arraigada entre hermanos era extraño para ella. No podía entender cómo dos hermanas, incluso medias hermanas, podían albergar tal resentimiento. Luisa nunca había ido a recoger setas, pero había leído lo suficiente como para saber lo básico. Inmersa en la serenidad de la naturaleza, sintió una abrumadora sensación de paz. El bosque era hipnotizante con las nieblas matutinas tejiéndose entre los árboles mientras el sol pintaba tonos dorados en el horizonte. Cada paso en este nuevo entorno la llenaba de gratitud hacia la tía Mercedes por enviarla a un lugar como ese. Aunque la noche se vio interrumpida por el ruido constante de los vehículos que circulaban por la ciudad, la decisión de empezar el día temprano estaba dando sus frutos. Encontró su primera seta cerca de la orilla del bosque e inmediatamente sintió la fascinación de esa actividad. Al cabo de 2 horas, su cesta estaba repleta de setas blancas y gordas. El cachorro, que siempre se atrevía a perseguir insectos y a menudo asustaba a Luisa con sus ladridos repentinos, de vez en cuando salía corriendo para reaparecer en una dirección inesperada. De repente, sus ladridos se hicieron más distantes y urgentes. Siguiendo el sonido de los ladridos de Chico, Luisa fue conducida a un pantano escondido, adornado con los arándanos marchitos del año anterior que marcaban su lugar. Colocando su cesta de setas bajo un roble distinto,
y cubriéndola con hojas, avanzó hacia el ruido. Cuando el día empezaba a caer, con el sol acercándose al horizonte, una visión impactante llamó su atención. Medio oculta entre el follaje estaban los restos de un viejo avión que parecía ser de la época de la Segunda Guerra Mundial. Luisa se preguntó cómo era posible que un avión hubiera ido a parar a las entrañas del bosque, pero como no se había alejado demasiado de la orilla, supuso que los habitantes del pueblo eran conscientes de su presencia. Su preocupación inmediata era el perro, cuyos ladridos resonaban desde el interior del avión, entremezclados con quejidos que le hacían asentir con el estómago. Mientras se acercaba a los restos del avión, la joven pasó suavemente los dedos por las alas corroídas, preguntándose por qué nadie lo había retirado del lugar. Puso el pie sobre una roca cercana para ver mejor y de repente un estornudo procedente del oscuro interior la sobresaltó, haciéndola perder el equilibrio y caer al mullido suelo del bosque. «¿Quién está ahí?», gritó con el corazón latiéndole en el pecho. La única respuesta fue un persistente gemido y un denso silencio. A pesar del inquietante silencio, el estornudo había sonado más como el de un niño o un animal pequeño. Armándose de valor, Luisa se levantó y volvió a subirse a la piedra para echar un vistazo al interior del avión. Inhaló bruscamente al ver a una niña con los ojos hinchados y rojos. Luisa se volvió suavemente hacia la chiquilla para ayudarla a salir. «¿Quién eres y cómo has acabado ahí dentro?». La niña olfateó con voz temblorosa por el miedo y el frío. Tenía curiosidad por el avión. Quería verlo por dentro, pero me quedé atascada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luisa al pensar en la difícil situación de la niña. Luisa abrazó a la pequeña tratando de consolarla. «Vamos a llevarte a casa», murmuró. «Te daremos algo de comer y encontraremos a tus padres». La niña levantó la vista y con sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo dijo: «¿Puedes decirle a mi papá, por favor, que no quise perderme?». La chica sonrió tranquilizándola. «Por supuesto, pero recuerda, siempre es importante avisarle a alguien a dónde vas, ¿ok?». Internamente, pensó que los padres de los niños necesitaban un sermón para que vigilaran a sus hijos. Ser padre significa velar por la seguridad y el bienestar de los hijos, no solo sostenerles la mano. Luisa regresó con paso decidido al pueblo y la niña parecía ansiosa por hablar, tal vez para quitarse el miedo de la cabeza. Alejandra le explicó que vivía en la ciudad con su padre y que, después de ver fotos del lago y de sus graciosos cisnes, le había rogado que la llevara allí y luego al bosque cercano para escuchar a los animales. Pero él, demasiado absorto en su trabajo, le había pedido que esperara y, sin poder contener su entusiasmo, Alejandra se había aventurado a salir sola. Mientras Alejandra narraba su pequeña aventura, llegaron a casa de Luisa. El agotador día había pasado factura, y tras unas cucharadas de sopa, la niña sucumbió al sueño en el acogedor sofá. Luisa colocó una manta caliente sobre ella y se tomó un momento para reflexionar sobre el mejor modo de proceder. Rápidamente se dio cuenta de que la desaparición de Alejandra debe haber alarmado a su padre y probablemente a todo el pueblo. Por el momento, la joven mujer decidió recurrir a Claudia, que siempre parecía estar en todos lados. Al oír hablar de Alejandra, los ojos de Claudia se abren de golpe. Todo el pueblo andaba revuelto buscando a la niña, y su padre ansiaba que la encontraran pronto. Claudia cogió su teléfono. «Voy a avisar a la policía que la han estado buscando». En cuestión de minutos, unos coches de la policía se detuvieron fuera de la casa de Luisa con sus luces intermitentes. Luisa, preocupada por despertar a Alejandra y agravar su angustia, se apresuró a salir instándoles a que se acercaran con discreción y les explicaran la situación con cuidado.
La joven contó cómo encontró a la pequeña en el avión abandonado y los oficiales tomaron su declaración anotando cada detalle. A medida que se desarrollaba la historia, un oficial tomó el teléfono para llamar al padre de Alejandra y en unos momentos una camioneta se detuvo con un chirrido frente a la casa. Evelyn, la vecina a la que Luisa aún no conocía realmente, salió del lado del copiloto y su rostro, normalmente serio, apareció ahora contorsionado por la preocupación. Evelyn se abalanzó sobre Luisa y le preguntó dónde estaba. Luisa, que intentaba mantener la calma, respondió que estaba dentro, a salvo, que había comido algo y que se había quedado dormida. Pero la ansiedad de Evelyn se transformó rápidamente en sospecha y señaló a Luisa con un gesto acusador. «¿Qué le hiciste a mi nieta? ¿Por qué estaba contigo?» Luisa se quedó con la boca abierta, sorprendida. No había previsto esta reacción. Justo entonces, Ernesto, que había seguido a su madre desde la camioneta, intentó calmarla. «Mamá, vamos a escuchar la historia completa antes de juzgar». Antes de que Luisa pudiera reunir una respuesta, uno de los oficiales de policía intervino. Luisa encontró a Alejandra perdida en el bosque y cuidó de ella, y es por su intervención que la niña está a salvo. Ahora Luisa agregó: «En realidad fue Chico quien me guió a ella». Al mismo tiempo, Evelyn enarcó las cejas confundida. Al mencionar su nombre, el perro dorado trotó moviendo la cola alegremente y acariciando la mano de Evelyn. Esta se dio cuenta de que era el mismo perro con el que se había enfadado, había desempeñado un papel clave en el rescate de su nieta. Evelyn susurró con la voz entrecortada por la emoción: «Gracias por cuidar de Alejandra». «No pasa nada, señora Rodríguez», Luisa dijo tratando de aligerar el ambiente. «Está bien lo que bien acaba». Entraron juntos en la casa y se acercaron al sofá donde descansaba Alejandra. Los ojos de la niña se abrieron lentamente al ver a su familia y su cara se iluminó, y pronto se vio envuelta en el cariñoso abrazo de su padre. Entre los abrazos susurró: «Papá, lo siento mucho, no volveré a alejarme de ti». Mientras Ernesto la acariciaba el pelo detrás de la oreja, le dijo: «Debería ser yo el que se disculpara. Vamos a ver los cisnes y a escuchar las canciones de los pájaros». Alejandra levantó la vista. «Podemos aprovechar y llevar a Chico y a Luisa con nosotros». Los ojos de Ernesto se cruzaron y Luisa se sonrojó. «Por supuesto, si quieren venir, son más que bienvenidos». Ernesto había vivido separado de su madre Evelyn por algún tiempo. Claudia mencionó que una vez amó a una mujer que ya tenía un bebé cuando se conocieron. Sin embargo, cuando la niña tenía 2 años, había abandonado a Ernesto solo para criar a su hija. Ernesto era un talentoso ingeniero de software especializado en videojuegos, y su trabajo le daba la libertad de trabajar desde cualquier lugar, por lo que a menudo viajaba. Una semana más tarde, como habían prometido, fueron todos al lago, con Alejandra y Chico encabezando alegremente la marcha. Para Alejandra, Ernesto era un héroe que criaba a una criatura que no era biológicamente suya. Cuando Luisa escuchó su historia, él dijo: «La amo profundamente, no me importa de quién es hija». En el paseo hacia el lago, Luisa escuchó atentamente las historias de tecnología de Ernesto, pero Alejandra interrumpió con un comentario juguetón: «Papá, Luisa no juega a videojuegos, ya le pregunté». Ernesto se rió y contestó: «Me disculpo, Luisa, supongo que me falta práctica a la hora de entablar una conversación». Cambiaron de tema y hablaron con entusiasmo de asuntos como la longitud del cuello de un cisne, la mejor hora para ver una puesta de sol y si los extraterrestres podían sentir amor. Cuando llegaron a casa de Luisa, donde Ernesto había aparcado antes, se dedicaron un largo saludo.
Alejandra abrazó con fuerza a Luisa, que se resistía a soltarla, y era evidente que Ernesto no tenía prisa por marcharse. Luisa volvió a su casa, sintiendo un nuevo sentimiento de calidez en su corazón. «Ya ves, este pueblo lo tiene todo», dijo Claudia sonriendo burlonamente. Luisa se dio la vuelta, captando la sonrisa burlona de Claudia. «Oh, Claudia, Ernesto y yo solo somos amigos, no saques conclusiones precipitadas». Entre risas, Luisa expresó su gratitud a la mujer. Mientras lo hacía, empezó a formarse un plan en su mente y al día siguiente le pidió a Claudia el favor de ayudarle a preparar una cena especial. «Invité a un par de amigos», comentó. Claudia estaba con ganas de echarle una mano y esa noche Ernesto y Alejandra fueron los invitados de honor en la casa. Evelyn, Ernesto y la pequeña Alejandra estaba de pie en la puerta. «No, Ernesto, somos nosotros los que debemos ser los anfitriones, no ella», dijo Evelyn. «Mamá es algo más que una cena». Ernesto explicó suavemente, empujando a su madre a unirse a ellos mientras Luisa charlaba con Claudia en la cocina. Ernesto luego se unió a Luisa y Claudia en la cocina, que al verle sonrió y dijo: «Tenía la sensación de que estarías detrás de nosotros». Cogió una porción de ensalada y se dirigió hacia el comedor, donde vio a Evelyn. Dudó un momento en poner la ensalada en la mesa, justo cuando Ernesto y Luisa entraron con sus caras sonrientes. «Por favor, Claudia, únete a nosotros». Luisa hizo un gesto hacia un asiento vacío y con un toque de sorpresa Claudia se sentó con una pequeña sonrisa. En ese momento se dio cuenta de la verdad. Esta noche no era una simple ayudante, sino una valiosa invitada, e intercambió miradas de agradecimiento con Luisa. Mirando a Evelyn y a Claudia, Ernesto empezó: «Mamá, tía Claudia», haciendo una pausa para enfatizar: «Creo que es hora de dejar atrás el pasado». Los ojos de Evelyn se empañaron de lágrimas, pero su orgullo permaneció intacto, sintiendo la necesidad de salvar la distancia. Luisa se acercó delicadamente a ella, cogió su mano y la estrechó en un cálido abrazo. Al ver esto, Ernesto hizo una señal a Claudia con pasos titubeantes. Claudia se acercó y después de unos largos 15 años, las dos hermanas finalmente se reunieron en un abrazo sincero. A partir de ese momento, Ernesto y Luisa comenzaron a pasar más tiempo juntos. Por otra parte, Claudia y Evelyn se tomaron su propio tiempo para sanar la brecha que las separaba, pasando tardes recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas. Evelyn admitió entre risas que, a pesar de sus años de silencio, siempre había estado al tanto de la familia de Claudia a través de amigos comunes y de discretas observaciones. En esos encuentros, Evelyn le comentó a su hermana: «Sabes, incluso cuando no hablamos, siempre me he sentido unida a ti. Me he enterado de tu nuevo trabajo, del nacimiento de tu nieta e incluso del limonero que plantaste el verano pasado». Luisa, que había sentido el vacío en su vida tras la pérdida de sus padres, encontró consuelo en esta cálida red de relaciones interconectadas. Una tarde despejada, mientras estaba sentada en el porche tomando té, decidió marcar el número de su tía Mercedes. En cuanto descolgó el teléfono, Luisa dijo: «Tía Mercedes, no sé cómo agradecerte que me animaras a mudarme aquí, a esta ciudad. Esta gente me han hecho sentir completa y en paz». La voz de Mercedes, llena de calidez, respondió: «Tenía el presentimiento de que encontrarías tu lugar allí, querida. La vida tiene una curiosa forma de guiarnos exactamente hacia donde necesitamos estar». Con el tiempo no solo se fortaleció el vínculo de Luisa con Ernesto, sino que también formó una conexión inquebrantable con la pequeña Alejandra. Formaron un trío perfecto y un año después,
En el corazón de la primavera, Luisa y Ernesto decidieron consolidar su unión y celebraron una boda sencilla e íntima en un parque local, rodeados de amigos íntimos, familiares y flores. Alejandra desempeñó un papel especial como florista, esparciendo pétalos con una sonrisa alegre. 9 meses después de casarse, su familia creció un poco y Alejandra se convirtió en la orgullosa hermana mayor de un niño al que llamaron Alan, y tomó su papel muy en serio, siempre dispuesta a ayudar, ya fuera llevándole los pañales o cantándole dulcemente. Luisa a menudo encontraba a Alejandra susurrando secretos e historias en los oídos del bebé, prometiéndole aventuras sin fin y una vida de camaradería entre hermanos. Evelyn vivió con alegría su papel de abuela adoradora, mimando a los niños con amor, sabiduría y algún que otro capricho. La casa se llenaba a menudo de risas, historias del pasado y de sueños del futuro. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.